Y bien, pues dentro de los trastornos de la conducta o de los de estado de ánimo tenemos a la depresión. Es clásico considerar que la fisiopatología de la depresión es derivada de una deficiencia de monoaminas. ¿Cuáles son nuestras monoaminas? Son tres: la serotonina, la noradrenalina o norepinefrina y la dopamina. Son las monoaminas biológicas. Entonces, se considera que la depresión es una deficiencia de estas monoaminas, principalmente de serotonina y de noradrenalina. Es decir, el paciente con depresión pues tiene niveles bajos de serotonina y noradrenalina. ¿Y por qué se considera esta la fisiopatología? Porque los antidepresivos aumentan los niveles de serotonina o de noradrenalina. O lo hacen de dos maneras: van a evitar la recaptación de estos neurotransmisores o van a impedir su destrucción. Aquí vemos cómo funciona un paciente normal. Tiene liberación de monoaminas de manera normal, tanto serotonina como noradrenalina, y vemos que en la depresión pues hay una deficiencia de serotonina y de norepinefrina, que con el tratamiento pues buscamos que esto se vuelva a normalizar. Los antidepresivos tienen dos mecanismos básicos. Actúan en la sinapsis impidiendo la recaptación, es decir, van a evitar que la neurona recapture al neurotransmisor para que se mantenga más tiempo libre en el espacio sináptico. O bien van a impedir que la monoamina, ya sea la serotonina o la noradrenalina, se destruyan en el interior de la neurona. Entonces son estos los dos mecanismos: o evitan que las neuronas recapturen la serotonina o la noradrenalina para que permanezcan más tiempo en la sinapsis, o van a evitar que se destruya en el interior de las neuronas. Hay varios grupos de antidepresivos. Este es el principal grupo, que se llama inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, por sus siglas ISRS. La I de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Son la joya de la corona de los antidepresivos. Son los tratamientos de primera elección contra la depresión, ¿sí? Aquí tenemos sus dos principales representantes: sertralina, fluoxetina, paroxetina. Todos estos son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Son los más seguros, son los de primera elección. Pero algo muy importante que debes de considerar es que el tratamiento debe de ser por al menos 6 semanas antes de que se comiencen a ver los efectos antidepresivos del tratamiento. Tienen muy buena absorción por vía oral. No tenemos que tener alguna consideración con la comida, excepto la sertralina, que se aumenta la absorción cuando hay comida. Tienen vida media de 16 a 36 horas y pues tienen un muy buen metabolismo. Tienen diferentes usos. Para la depresión pues es la primera línea de opción. También se utiliza para algunos trastornos obsesivos compulsivos, ansiedad, estrés postraumático. Tienen algunos efectos adversos como la sudoración, la cefalea, diarrea y principalmente pues la disfunción sexual, pérdida de líbido, eyaculación retrasada. Hay ganancia de peso, aumentan de peso, y también tienen cambios en el patrón de sueño. Hay algunos que te producen insomnio y hay algunos que te producen somnolencia, es decir, te producen sueño. Los sedativos, o sea, aquellos que producen sueño, es la paroxetina y la fluvoxetina. Los activadores, aquellos que te producen insomnio, es la fluoxetina y la sertralina. Entonces, este es un grupo muy seguro de antidepresivos.
son considerados los de primera línea, los de primera opción. Y es importante que recuerdes esto, se deben usar los antidepresivos mínimo 6 semanas, mes y medio como tratamiento. Los efectos no son inmediatos. Con ningún antidepresivo te vas a sentir bien una vez que hayas consumido el fármaco. Debe de pasar este periodo para que se empiecen a ver los efectos. Tenemos otro segundo grupo que se llama inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina. IRSN, inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina. El fármaco representativo de este grupo es la venlafaxina. Al igual que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, se utilizan bastante para tratar la depresión. Inclusive se utiliza para el manejo de los síntomas dolorosos. Hay personas que tienen depresión y somatizan algunos dolores. Para la fibromialgia, por ejemplo, dentro de los efectos adversos, pues tenemos el aumento de la hipertensión arterial, taquicardia, insomnio, porque estás elevando los niveles de norepinefrina. Y recuerda que la norepinefrina pues es una catecolamina que incrementa la frecuencia cardíaca, la hipertensión. Y como la mayoría de los antidepresivos, genera disfunción sexual y el aumento de peso. Tengo otro grupo de antidepresivos que son los famosos tricíclicos. Imipramina, clomipramina son grupos representativos de los tricíclicos. Y estos grupos de antidepresivos ya no están en uso actualmente, se utilizan menos, sobre todo porque tienen muchos efectos secundarios. No son tan seguros como los inhibidores de la recaptación, ya sean selectivos de serotonina o de serotonina y norepinefrina, ¿sí? No son de primera opción, ya no se utilizan principalmente por sus efectos. Y el principal efecto que tienen es la cardiotoxicidad. Su principal efecto adverso son las arritmias, ¿sí? Pueden ocasionar mareos porque generan hipotensión ortostática, sedación, aumentan el apetito, aumento pues obviamente de la ganancia de peso, higerostomía, retención urinaria, disfunción sexual. Entonces tienen muchos efectos secundarios los antidepresivos tricíclicos, que por lo tanto no se utilizan. Inclusive te puede producir alguna crisis convulsiva este tipo de antidepresivos. Como te comentaba, los antidepresivos que más tolera los pacientes pues son los inhibidores de la recaptación, ya sean los selectivos de serotonina o los de serotonina y norepinefrina. ¿Por qué? Porque tienen menos efectos secundarios y te estoy hablando de que el tratamiento mínimamente incluye mes y medio de adaptación. Entonces el paciente debe de adaptarse ya a su tratamiento. En cambio, si tú das un tratamiento con tricíclicos, antidepresivos tricíclicos que tienen un montón de efectos secundarios, pues es muy probable de que el paciente abandone su tratamiento. Y bueno, tengo los inhibidores de la monoaminoxidasa. Estos son fármacos que van a evitar la degradación. La monoaminoxidasa es una enzima que destruye la serotonina, la norepinefrina. Entonces, estos fueron los primeros antidepresivos que se utilizaron, los inhibidores de la MAO. Sin embargo, ya están completamente en desuso porque tienen demasiados efectos secundarios, al igual que los tricíclicos. Sobre todo porque la MAO, la monoaminoxidasa, tiene que ver mucho con el metabolismo de algunas sustancias de los alimentos. Los alimentos contienen tiramina. La tiramina se debe destruir por la monoaminoxidasa que está en el intestino.
Cuando tú consumes un fármaco que la inhibe, que es un inhibidor de la MAO, esta tiramina no se puede destruir y actúa como una catecolamina. Entonces al paciente le incrementa la presión arterial, le da taquicardia, arritmia, está diaforético, sudoroso, la visión borrosa, ¿sí? Entonces no se utilizan, no están indicados estos fármacos inhibidores de la MAO porque tienen muchas restricciones con los alimentos, muchos efectos secundarios que provocarían que el paciente no se acople al tratamiento, que es lo que buscamos, porque van a ser pues tratamientos largos. Algo muy importante que mencionar con los antidepresivos es que el tratamiento es largo, debe de haber un apego al mismo y no solamente es un tratamiento farmacológico, sino que también es un tratamiento psicológico. Aquí sí debes de ir acompañado con el servicio de psicológico de la clínica o del hospital. Y obviamente pues estos grupos como los IMAO o los tricíclicos pues no se utilizan porque al tener muchos efectos secundarios el paciente mejor decide abandonar su tratamiento. Nada que ver con los de primera elección, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Sertralina, fluoxetina, paroxetina, fluvoxetina, ¿sí? Que son la primera opción para el tratamiento de estas patologías. Ojo, no está muy en claro realmente cuál es la fisiopatología de la depresión. Sí, hay niveles bajos de serotonina y norepinefrina, pero estos fármacos, chicos, desde la primera toma te elevan los niveles de serotonina. Entonces, si eso fuera el problema, pues desde la primera toma el paciente mejoraría. Pero te estoy diciendo que mínimamente son 6 semanas para comenzar a ver los efectos de la terapia antidepresiva. Entonces ahí hay un campo de estudio bastante interesante en el cual aún se trata de investigar realmente cuál es el proceso fisiopatológico de esta enfermedad.